tema. Desde tribuna, a ver, me gustaría escuchar otros comentarios. Sí, Claudio. yo creo que el problema en realidad no es únicamente un tema presupuestal de la distribución a cuántos medicamentos o cuánto ese costo, si es 1 millón, si es 1,5 millones. Yo creo que en realidad vendría a ser un poco más profundo y si no atacamos realmente la industria farmacéutica, determinando que son ellos quienes fijan los precios, que no somos nosotros, son soluciones simplemente de parche. Porque ahora vamos a hablar, si es 1 millón, dentro de 6 meses los precios van a subir y vamos a estar diciendo que nos está faltando medio millón más. Entonces, si nosotros no fomentamos una industria nacional y no atacamos a la industria farmacéutica diciendo que son ellos quienes fijan los precios individualmente, el problema en realidad de fondo nunca va a cambiar y simplemente estaremos discutiendo parches. Sobre esto, Sereta, ¿quién enfrenta a la industria farmacéutica en realidad? ¿Quién tiene las agallas o el poder? Bueno, en el mundo quienes pueden enfrentarlo son los gobiernos y a veces ni siquiera un gobierno solo. Hay experiencias y distintas estrategias respecto a esta situación, desde los casos más extremos como el de India, hasta otros un tanto no tan extremos, donde no se han anulado las patentes, acá todo un tema de patentes sí, de los medicamentos, pero es evidente que los que sí no pueden enfrentarlos son los pacientes, ni los familiares de los pacientes. Es decir, el padre de un niño que necesita una medicación no cubierta, ¿qué poder de negociación tiene con el laboratorio? Cero, va a pagar lo que le digan que tiene que pagar. Si ese lugar no es ocupado por las personas a quienes elegimos para que justamente defiendan estos intereses, se pueden producir, evidentemente, muchos abusos. Y en cambio, ¿qué estamos viendo? Que las personas que se eligen para que representen nuestros intereses nos están tratando de Claro, atar más las manos todavía, no vayamos a reclamar. ¿Eso es lo que están planteando hoy? Yo creo que esa la moneda medida- de cambio no pueden ser los pacientes, eso está clarísimo. Sí, sí. Ligia. Sí, bueno, hablando del tema de los gobiernos, justamente una de las maneras de pelear que podría tener el gobierno es con el laboratorio Dorrego. Y si pasamos por Boulevard Artigas ahí, vamos a dar cuenta que los propios trabajadores están denunciando que se está desmantelando el Dorrego, ¿no? El laboratorio estatal. Pero más allá de esto, nos damos cuenta que esta rendición de cuentas es una rendición austera y de recorte del gasto social. Y lo peor es que está recortando en los peores lugares, donde más se necesita. Cuando se reclama tanto achique, vemos que terminan achicándose en los lugares más vulnerables, en los lugares más sensibles. Y no me digan que no es que no haya dinero, porque si no, no habría dinero para darle plata, tocar el fondo, que lo mencioné ayer, el Fondo de Estabilidad Energética para darle al tren de UPM. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que inclusive se va a modificar esta rendición de cuentas, tiene intenciones de modificar el TOCAF. O sea que ahora la persona puede estar de los dos lados del mostrador para las contrataciones. Digo, vamos a ponernos bien. Realmente el gobierno tiende, como tiende el 6%, como persigue la igualdad, pero nunca la logra. Va en patines y no sé, está rengo el gobierno, porque hace años que vive persiguiendo cosas y tendiendo y no lo logra. Sí, sin lugar a duda hay un problema que es desde por lo menos el 2005 que se incluyeron los medicamentos de alto costo, es quiénes perciben y cuál es el ingreso que tienen, porque al igual que hay personas que tienen suficiente dinero para comprar los medicamentos y que no pagan un solo peso por estar esos medicamentos comprendidos, hay mucha población que ni siquiera se le ocurre recurrir a recibir medicamentos de alto costo, que es el 66% de la población tiene ingresos menores a 15.000 pesos nominales. Por lo tanto, el grueso de ese ingreso, que no le da para ahorrar, lo gasta normalmente, muchas de esas familias que no acceden a una calefacción eficiente, que no acceden a una buena comida, que se terminan agarrando infecciones a la garganta, y estamos hablando de la mayoría de los niños en muchos barrios carenciados, tienen que gastar a veces para ellos fortunas, porque a veces son varios jornales, casi una quincena entera, en antibiótico. Muchas veces, como no saben qué es el antibiótico que tienen que tomar, le mandan a hacerse un test pack que a veces vale lo mismo que un jornal para muchos de esos trabajadores, que son 15.000 pesistas, y son... Sí, ojo que el test pack, a ver, tampoco pensemos que se nos mandan a hacer exámenes porque sí, como forma de ganar un peso por acto médico. Pero muchas veces se dicen, si no haces eso, vas a tomar por 5 días este antibiótico y después nos vamos a dar cuenta que no sirve, y terminan comprando 10 días de un antibiótico y a los 5 días se quedan con ese antibiótico porque lo tienen que tirar a la basura y comprar otro nuevamente. Entonces, muchas de esas familias que no tienen recursos para acceder a los medicamentos básicos, a los antibióticos normales que les recetan los médicos y que encima tienen que pagar muchas veces porque como son hijos de trabajadores, no están en salud pública porque por distintos motivos se ha
tratado de vaciar, que los trabajadores no accedan a salud pública, es como casi una última instancia, que muchos trabajadores recién cuando se libera el corralito mutual deciden volver a salud pública, porque se han dado cuenta que todo eso que le prometían las mutualistas, las sociedades médicas... Entre tickets y cuestiones sale carísimo. José Luis. Sí, no parece razonable impedir o por lo menos desmotivar a que la gente acceda, digamos, a la justicia, porque en realidad el acceso a la justicia no es que esté impedido, pero sí es como que una desmotivación en el sentido de decir que mediante el mecanismo de exención de responsabilidad, evitar la autorresponsabilidad que tiene el Estado de cubrir, le impida a la gente acceder a la justicia. Yo creo que de todas maneras la solución siempre va a pasar por el otro lado, que es tratar de que, bueno, de que los medicamentos estén incorporados, creo que en esto era lo que decía un poco el doctor, de que estén incorporados realmente dentro del listado que tiene salud pública, y si la lucha no se termina dando justamente en el acceso a la justicia o en los recursos que se puedan interponer para acceder a esos medicamentos, la lucha va a ser por la otra, que es que estén incorporados definitivamente, porque me parece que hay un derecho humano que es universal a la salud y que en la medida en que estén disponibles los medicamentos para que la gente tenga mejor calidad de vida, tienen que ser incorporados dentro del listado. Bien. Sí, Alfredo. ¿Puedo decir algo? A mí las generalizaciones me molestan y la demonización de la industria farmacéutica también. Yo conozco el monstruo porque viví en sus entrañas, dijeron alguna vez, y yo la verdad Recordemos que era visitador viví muchos médico. años, claro, en la industria farmacéutica, entonces la conozco. Primero, el laboratorio de Dorrego hace 38 años que funciona mal y pronto, o sea que reivindicar eso es completamente ridículo. Tenemos una industria nacional del medicamento que emplea mucha gente y la mayoría de los medicamentos que estamos hablando se fabrican en Uruguay. La mayoría de los que consumimos nosotros son de buena calidad y se fabrican en Uruguay. El caso de los medicamentos de alto costo generalmente son casuísticas muy especiales, son medicamentos que se están desarrollando muchas veces que no son casuísticas de todos los días, que hay miles de personas que lo precisan, ¿tá? Y que ahí sí están lucrando las empresas multinacionales porque les costó desarrollarlo y lo cobran. Acá, durante años, el Uruguay fue de los países que daba el tratamiento a los pacientes enfermos de HIV, le daba gratuitamente los medicamentos y eran caros. Y después se logró hacer convenios con India, se logró, Brasil muchas veces también trajo medicamentos. Es decir, creo que es posible bajar los costos sin lugar a duda, pero no me demonicen a toda la industria farmacéutica, porque la mayoría de los medicamentos que todos estamos tomando, usted, yo, todos los que están acá, se fabrican por manos uruguayas y por trabajadores uruguayos y en el Uruguay. Entonces, ni tan ni tan. Y el Fondo Nacional de Recursos me parece que tiene cosas que son maravillosas, pues tampoco lo demonicemos, como hablamos recién en la pausa con el doctor. Hay gente que acude al Fondo Nacional de Recursos y no tiene necesidad. El Fondo Nacional de Recursos le da a gente que tiene dinero servicios que en realidad podrían pagarlo de su bolsillo sin problema y volcar los recursos que se usan para otra gente que sí los tiene. Bien, ahora, ¿ese camino es transitable, es planteable, se maneja, se baraja? El de la mejor gestión Sí. siempre es un camino al que hay que aspirar en cualquier ámbito. Respecto a lo que García decía... Pero también podrías caer en el escenario de quitarle un derecho a alguien que ya lo tiene adquirido. Bueno, puede pasar, pero acá de lo que estamos hablando es de que todo lo que se reivindica a través de estos juicios es el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución. Y repito, la obligación estatal es para los que no tienen, no es para los que tienen. O sea que creo que cualquier medida que se tome al amparo de lo que ordena la Constitución... difícil será criticarla. Sí. Respecto a lo que decía García, yo comparto que la mayoría de estos medicamentos son de industria internacional, los que se reclaman porque son de última generación. Sí. Pero a veces los problemas de gestión invaden lugares, y me acordé cuando dijo lo del VIH, nosotros hicimos en la facultad un amparo para niños del Pereira Rosell con HIV que necesitaban un medicamento para el HIV en versión pediátrica. Claro. ¿Por qué no había en el Uruguay? No era un tema de alto costo. ¿Por qué no había? Porque como son cada vez menos, afortunadamente, los niños que tienen HIV, no era apetecible para la industria importar el medicamento. Entonces, a esos niños les estábamos dando pastillas de adulto fraccionadas manualmente, lo cual genera un montón de problemas en la adherencia al tratamiento, en la eficacia, etcétera, etcétera, y que motivó que tuviéramos que hacer un amparo por todos esos niños del Pereira Rosell. ¿Saben a cuánto ascendía el costo total por año de esos medicamentos? No llegaba a $3.000 por año, de todos los niños. Entonces, no siempre estamos hablando de medicamentos ultra caros. A veces sí, y a veces estamos hablando de mejorar la gestión porque inciden en esto otros factores. Claro. ¿Y quién debería estar a cargo de esta gestión?
un Ministerio de Salud Pública? Sí, evidentemente. ¿O una comisión externa? No, ahí tenemos como, a mi juicio, dos cosas diferentes. Las políticas en salud las debe diseñar y aplicar el Ministerio de Salud Pública, de eso no hay ninguna duda. Lo que sí es pero hoy es el que se quiere blindar. No, pero lo que sí es materia opinable es si la determinación de la cobertura debe estar a cargo de los gobiernos o de agencias independientes de los gobiernos. Bien, esa es la pregunta. En otros lugares del mundo, como Europa o como los Estados Unidos, hay agencias independientes al gobierno que son las que evalúan la eficacia de los medicamentos, la pertinencia, etcétera, etcétera. Entonces no están vinculados estrechamente no hay conflicto a quien toma de la intereses. decisión. Exactamente, exactamente. Ahí hay un rol que hasta la Universidad de la República puede perfectamente, creo yo, cumplir, porque es un órgano confiable, digamos, representativo, que tiene el conocimiento y que ya ha tenido algunas experiencias en este sentido. Puedo mencionar la creación del laboratorio Seviove en el año 2007 por un decreto del presidente Vázquez, que apuntó a que se creara un laboratorio para los medicamentos biosimilares, que analizaba la biosimilitud, valga la redundancia, y la intercambiabilidad de los medicamentos originales con los biosimilares, lo que le daba al Uruguay la posibilidad de tener a alguien que certificara si lo que se podía fabricar como similar al original realmente daba las garantías que debía dar, y era un laboratorio financiado por Naciones Unidas, por la Universidad de la República, que ponía técnicos en régimen de exclusividad, y por ACE también, que disponía de un espacio en el Hospital Español para que funcionara el laboratorio, y sin embargo lo errático de las políticas en este sentido hizo que eso después se terminara desmantelando. Y claro. Además quedó instalado aquello de que acá te dan similares, no te dan el original, entonces no te va a hacer efecto. Bueno, porque ahí pasamos a otro problema. Si tú contás con un laboratorio independiente, estatal, confiable, que va a poder determinar que la copia es igual al original, porque las copias es como todo, hay copias buenas y copias malas. Lo que tenemos que saber es que son buenas. Y la prueba de la pertinencia de esa copia, qué mejor que la haga alguien que tiene la independencia de criterio, como era en este caso el laboratorio. ¿Pero forma parte del plan de alguien? ¿Es un proyecto...? Ese es un proyecto que terminó cayéndose, pero eso abarataba demasiado también, ¿no? Yo planteo lo de... Eso abarataba también, porque si usted tiene una copia que es validada, a los laboratorios tampoco le convenía. Y bueno, yo a los que ya están eso no sé cómo funcionó, pero quiero decir que a veces tomamos decisiones que apuntan hacia un lugar y después cambiamos y retomamos el rumbo para otro lado. Entonces esas contradicciones son las que nos dejan en estas situaciones tan limitantes. Exacto. Tenemos que ir cerrando, señores. Yo lo que me da lástima no tener tiempo para poder también poner sobre la mesa algunas falacias que se manejan mucho en estos temas a ver, hay datos que son absolutamente ciertos, irrefutables, como que los recursos son finitos, pero después empiezan a aparecer otros planteos y es como si cualquier persona que esté desahuciada tiene derecho a patalear por un medicamento de alto costo y entonces se ponen como referencias que no son las reales. Cuando estamos hablando de personas que el medicamento de alto costo te va a prolongar la vida, te puede mejorar la calidad de vida, puede ser tu hijo o el mío. Entonces ahí ya todas las teorías se caen al piso, ¿no? Sí, está bueno destacar que dentro de este universo tan heterogéneo tenemos pacientes que tienen hepatitis C y piden la medicación que les cura la hepatitis C, que les elimina la infección. Ahí ya no estamos hablando ni de paliativos, ni de extenderla, sino de curarlos. El universo es muy amplio. Estamos hablando de niños que nacen sordos y pueden volver a oír. Estamos hablando de pacientes que tienen riesgo de muerte súbita y se les puede colocar increíblemente debajo de su piel un cardiodefibrilador que cuando hagan un paro los va a desfibrilar automáticamente. Estamos hablando de enfermedades como algunas leucemias que 9 de cada 10 niños se pueden curar. Hicimos hace poco un amparo para Pérez Scremini de un niño cuyo tratamiento costaba $30.000 en total. Y 9 de cada 10 que recibían ese tratamiento se curaban de la leucemia. Entonces, esos casos también nos empujan a no solamente pensar en el enfermo terminal, por supuesto, que apunta al derecho a tener una buena calidad de vida en el tiempo que le quede. Excelente. Juan Zerita, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, como siempre, y a recordar el rostro entonces de Cristina, que veíamos hace un rato, que se perdió desde el 16 de junio en Rocha. Gracias por habernos acompañado.